Regina llevó un poder silencioso de regreso a su ciudad natal. Para los oficiales Bradley Henson y Kyle Mercer, parecía solo otra mujer negra al volante, un blanco fácil para la intimidación. Se acercaron con arrogancia, con sonrisas burlonas y linternas pesadas, cada palabra desafiándola a permanecer en silencio. Luego vino el empujón, rápido, deliberado, resonando contra el metal mientras sus risas se esparcían en el aire. Pero lo que no podían ver era la verdad detrás de sus ojos firmes. 30 años de mando y 4 estrellas habían forjado una resolución inquebrantable. Pensaron que agacharía la cabeza y lo soportaría. Se equivocaban. Con una sola llamada al Pentágono, los destruiría a todos. Antes de continuar, ¿algún comentario más? ¿Desde dónde nos están viendo? Y asegúrense de suscribirse, porque la historia de mañana no querrán perdérsela. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle principal, cuando el submilitar de Regina Walker avanzó por su ciudad natal. Su uniforme del ejército, lleno de condecoraciones, se sentía como una armadura contra la mezcla de miradas que seguían su vehículo. Algunas llenas de admiración, otras de un desprecio apenas disimulado. Los edificios familiares no habían cambiado mucho en las décadas desde que se fue, aunque sus fachadas desgastadas parecían reflejar la obstinada resistencia del pueblo al progreso. El estacionamiento de la funeraria ya estaba lleno cuando llegó. Regina respiró hondo, enderezó las estrellas de su rango de general y salió al aire húmedo del sur. El crujido de sus botas brillantes sobre la grava anunció su llegada antes de que alcanzara la puerta. Dentro, los murmullos se elevaron como una ola. Esa es Regina Walker. Ahora es general de 4 estrellas. ¿Crees que se olvidó de dónde viene? Los susurros se mezclaban en el aire cargado de los servicios fúnebres Thompson, donde el cuerpo de su madre yacía en un ataúd de caoba rodeado de rosas. Regina mantuvo la barbilla en alto, sus pasos medidos. Una vida de mando le había enseñado a leer una sala, y ésta estaba dividida tan claramente como un campo de batalla. De un lado, las ancianas de la iglesia negra la observaban con orgullo feroz. Del otro, las figuras del viejo poder blanco del pueblo se agrupaban, sus miradas de desaprobación apenas ocultas por la etiqueta del funeral. «Niña». La voz de la tía Lillian se quebró mientras se acercaba a Regina. Su pequeña figura parecía haberse encogido desde la última vez que se vieron, pero su abrazo seguía siendo lo bastante fuerte como para hacer que a Regina se le llenaran los ojos de lágrimas. «Estoy aquí, tía Lillian», susurró Regina, abrazándola con fuerza. «Estoy aquí ahora». «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo Lillian, apartándose para mirarla mejor. «Mírate, toda decorada como un árbol de Navidad. Guardó cada artículo de periódico sobre ti, ¿sabes? Incluso ese gran reportaje en la revista Time». Regina sonrió a pesar del nudo en el pecho. «Me llamó esa mañana. Gritaba tan fuerte que pensé que algo malo había pasado. Luego me dijo que había comprado todos los ejemplares en la farmacia de Mardin». Su momento fue interrumpido por el reverendo Thomas, que se acercó con pasos cautelosos. El cuello de su camisa parecía demasiado ajustado, su actitud demasiado prudente para un hombre de Dios. «General Walker», dijo extendiendo la mano, «bienvenida a casa. Ojalá fuera bajo mejores circunstancias». «Reverendo», respondió Regina, estrechándole la mano con firmeza y notando cómo sus ojos se movían inquietos por la sala. «Gracias por estar con mi madre en sus últimos días». Él bajó la voz. «¿Podría hablar con usted en privado?» Regina lo siguió hasta un rincón apartado, lejos de los dolientes. El sudor perlaba la frente del reverendo, a pesar del aire acondicionado agresivo. «Sé que ha estado fuera mucho tiempo», comenzó secándose con un pañuelo. «Las cosas aquí, bueno, son delicadas, equilibradas, podría decirse». La mandíbula de Regina se tensó. «¿Equilibradas sobre las espaldas de quién, reverendo?» «Eso es precisamente lo que quiero decir», respondió él mirando nervioso hacia las caras blancas al otro lado del salón. Su madre entendía cómo funcionan las cosas aquí. Sabía cuándo hablar y cuándo. Se interrumpió bajo la mirada firme de Regina. «¿Cuándo aceptar la injusticia?», terminó ella. «Por favor», susurró Thomas con urgencia. «Por el bien de todos, manténgase en silencio durante su visita. Rinda sus respetos y regrese a Washington. No provoques problemas».
Regina se acercó, su voz baja pero afilada como una cuchilla. Mi madre me enseñó que el silencio ante la injusticia es una forma de pecado, reverendo. Tal vez usted olvidó esa lección. El servicio fue un estudio sobre la segregación. Los dolientes se separaron automáticamente por raza en los bancos. Regina pronunció un elogio que hizo llorar a las damas de la iglesia y que incomodó a los funcionarios blancos en sus asientos. Habló de la fuerza de su madre, de su dignidad, de su silenciosa rebeldía al enseñar historia negra cuando estaba prohibido en las escuelas. Después de las últimas oraciones, Regina abrazó a su tía y prometió pasar más tarde. El camino hacia la casa de su madre la llevó por calles familiares, donde los recuerdos acechaban tras cada esquina. El parque donde antes colgaban carteles de solo para blancos. El restaurante que aún servía a los clientes negros por la puerta trasera. El juzgado donde su madre había protestado contra la supresión del voto. La casa en sí se mantenía erguida a pesar de los años. Una pequeña construcción victoriana que su madre cuidó meticulosamente con el sueldo de maestra. Regina le había ofrecido muchas veces comprarle algo más grande, pero Sarah Walker siempre se negó. Esta casa conoce nuestra historia, decía. Cada grieta, cada crujido cuenta nuestro relato. Sumida en sus pensamientos, Regina casi no notó el destello de las luces azules en su espejo retrovisor. Sus manos se aferraron al volante cuando la sirena del patrullero sonó una vez, indicándole que se detuviera. Años de disciplina militar mantuvieron sus movimientos tranquilos mientras guiaba el vehículo hacia la acera, aunque su mente ya repasaba protocolos y procedimientos. El sol poniente pintaba la calle en tonos de naranja y púrpura. Cuando vio abrirse la puerta del coche policial en el espejo lateral, las palabras de su madre resonaron en su memoria. Cariño, en este pueblo tienes que ser el doble de cuidadosa y 3 veces más fuerte. Mantuvo las manos visibles sobre el volante, su identificación militar lista en el tablero y el rostro cubierto por una máscara de neutralidad profesional. Regina salió de su todoterreno con el mismo control medido que usaría al bajar de un transporte militar. El aire vespertino se había vuelto espeso por la humedad, impregnado con el aroma de magnolias de un jardín cercano. Sus movimientos fueron deliberados, la espalda recta como un mástil. «Buenas noches, oficiales», dijo, su voz cargada de la autoridad de décadas de servicio. Su identificación militar atrapó la luz moribunda del sol cuando la sostuvo firme. El oficial Bradley Henson avanzó con aire arrogante, la mano descansando casualmente sobre su arma enfundada. Detrás de él, el oficial Kyle Mercer separó los pies, adoptando una postura agresiva que Regina reconoció de innumerables enfrentamientos. La postura de quien busca problemas. Bueno, murmuró Bradley, apenas echando un vistazo a su identificación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Jugando a disfrazarte, muchacha? Soy la general Regina Walker, del Ejército de los Estados Unidos, respondió ella manteniendo un tono firme y profesional. General de 4 estrellas, actualmente destinada en el Pentágono. Mi identificación militar está ahí, junto con el registro y el seguro. La risa de Kyle cortó el aire húmedo como una navaja. Escúchala, Bradley. General Walker, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos mientras se acercaba. ¿No es adorable? Señora, aléjese del vehículo, ordenó Bradley, su falsa cortesía impregnada de desprecio. ¿Con qué motivo?, preguntó Regina sin moverse. Quiero saber la razón de esta detención. El rostro de Bradley se oscureció. Eso es resistencia, gruñó agarrándola bruscamente del brazo y girándola para estrellarla contra el capó del vehículo. El golpe le sacó el aire de los pulmones, pero no emitió sonido alguno. Está cometiendo un grave error, dijo Regina con la mejilla presionada contra el metal caliente. Le sugiero que contacte de inmediato a su oficial superior. Cállate, ladró Kyle, sujetándole el otro brazo. Aquí no das órdenes, muchacha. Al otro lado de la calle, varias personas se habían detenido a observar. Una joven levantó su teléfono. «Grabando», notó Bradley y señaló hacia ella. Deja de grabar o serás la siguiente. Cuando la mujer no bajó el teléfono, Kyle se abalanzó sobre ella. Se lo arrancó de las manos y lo estrelló contra el pavimento. ¿Alguien más quiere intentarlo?, gritó a la multitud que crecía. El entrenamiento militar de Regina le exigía responder,
pero décadas de experiencia le habían enseñado cuándo mantenerse firme. Esto no era un campo de batalla donde la fuerza podía ganar. Era otro tipo de guerra. Bradley la agarró del cabello, tirándole la cabeza hacia atrás. ¿Crees que eres especial con ese uniforme? ¿Que puedes volver aquí actuando como si fueras mejor que todos? El siguiente instante estalló en dolor cuando él le barrió las piernas, haciéndola caer con fuerza al suelo. El impacto le recorrió el cuerpo como una descarga. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la bota de Kyle le golpeó las costillas. «Ya no tan poderosa, ¿eh?», se burló, dándole otra patada. «Una desgracia para el uniforme». Regina saboreó la sangre, pero mantuvo el rostro sereno. Fijó la vista en la multitud, memorizando rostros, los que apartaban la mirada, los que observaban horrorizados, los que parecían disfrutar del espectáculo. Las sombras de la tarde se alargaban, pero aún había suficiente luz para distinguir las expresiones con claridad. Bradley se arrodilló junto a ella, su rodilla presionándole la espalda, mientras le esposaba las muñecas con brusquedad. «¿Sabes cuál es tu problema?», le siseó al oído. «Olvidaste tu lugar. Volviste aquí con tus estrellitas creyendo que eres mejor que todos. Cada acción que cometen está siendo observada», dijo Regina con calma, a pesar del dolor que le atravesaba las costillas. «Cada movimiento ilegal está siendo documentado». Kyle soltó una carcajada, aunque esta vez con un matiz de incertidumbre. Habían aparecido más teléfonos entre la multitud, levantados a pesar de su amenaza anterior. Miró alrededor con nerviosismo y pateó los teléfonos de las manos más cercanas, haciéndolos volar por el pavimento. «Quien siga grabando irá a la cárcel», gritó Bradley, mientras levantaba a Regina. Su uniforme estaba sucio ahora, manchado de sangre de su labio partido, pero seguía erguida, su dignidad intacta, pese a sus intentos por humillarla. La multitud se abrió paso mientras Bradley y Kyle la arrastraban hacia la patrulla. Regina alcanzó a distinguir rostros familiares, personas que unas horas antes habían inclinado la cabeza con respeto durante el funeral, ahora evitando su mirada. Algunos residentes negros mayores intentaron dar un paso al frente, pero ella les hizo una leve señal con la cabeza. No era su batalla. Aún no. Kyle abrió la puerta trasera del coche patrulla con violencia. «Adelante, general», dijo, empujándola adentro y asegurándose de que su cabeza golpeara el marco de la puerta. A través de la ventana, Regina observó cómo su pueblo se quedaba inmóvil en el crepúsculo. Las luces de los porches se encendían, formando charcos amarillos que resaltaban la desolación de las calles. Los testigos comenzaron a dispersarse, dándoles la espalda como si negaran lo que acababan de ver. El motor del coche rugió. Bradley y Kyle intercambiaron sonrisas satisfechas en el espejo retrovisor, sin notar que los ojos de Regina seguían agudos y atentos, registrando cada detalle. No vieron cómo probaba a las esposas con movimientos sutiles, evaluando sus heridas con precisión militar. Y desde luego, no reconocieron la expresión en su rostro. No era miedo ni derrota, sino la paciencia calculada de quien ha enfrentado enemigos mucho peores y ha salido victoriosa. Cuando la patrulla se alejó del bordillo, los últimos rayos del sol se reflejaron en las estrellas de General de Regina. A pesar de la suciedad y la sangre, su brillo contenía una promesa, no de venganza, sino de justicia. Una justicia que haría temblar los cimientos de aquel pueblo. Regina se sentó inmóvil en el frío banco metálico, su porte militar intacto a pesar del dolor punzante en las costillas y el rostro. La celda era pequeña, quizá de 2,5 metros por 3, con grafitis, paredes marcadas y un inodoro de acero en la esquina que apestaba a lejía. Una única luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza, proyectando sombras duras sobre el suelo de concreto. El sonido de botas sobre el linóleo resonó por el pasillo. El oficial Kyle Mercer apareció, haciendo girar las llaves con exagerada despreocupación. Se apoyó contra los barrotes, con una sonrisa burlona en su rostro joven. «¿Cómodo ahí dentro, general?», pronunció el título como si fuera una broma. «Muy distinto de su elegante oficina del Pentágono, ¿no es así?». Regina no respondió. Lo observó con la misma mirada analítica con la que había evaluado posiciones enemigas en zonas de combate. Su arrogancia no lograba ocultar el leve temblor en sus manos, ni la forma en que desviaba la mirada
cuando ella lo enfrentaba directamente. ¿Qué pasa? ¿Perdiste esa voz de mando tuya? Kyle sacudió los barrotes de la celda con su porra. El sonido metálico resonó por la zona vacía de detención. No eres tan dura sin tus estrellas, ¿verdad? Quisiera hacer mi llamada telefónica ahora, dijo Regina en voz baja, firme a pesar del labio partido. Es mi derecho. La sonrisa de Kyle se ensanchó. Ah, ¿ahora quieres hablar de derechos? Deberías haber pensado en eso antes de resistirte al arresto. La llamada, oficial Mercer, pronunció su nombre con intención, observando cómo él se estremecía al recordar que ella sabía quién era. ¿O prefieres que agregue la negación de derechos básicos a la lista? ¿Lista? Intentó reír, pero sonó forzado. ¿Qué lista es esa? El teléfono, por favor. Algo en la calma segura de ella lo hizo dudar. Luego se encogió de hombros, intentando recuperar su bravura. Está bien, como si alguien fuera a ayudarte de todos modos. Abrió la puerta de la celda. Intenta algo gracioso y te irá peor que en la calle principal. Regina se levantó con suavidad, ignorando el dolor que le atravesó el costado. Lo siguió hasta un teléfono empotrado en la pared, junto al escritorio de registro. El precinto estaba silencioso a esa hora. Apenas unos agentes, fingiendo trabajar mientras miraban de reojo. Kyle se apoyó en el escritorio, brazos cruzados. Adelante. Llama a tu elegante abogado. No te servirá de nada en este pueblo. Regina levantó el auricular y marcó un número de memoria. Cada pulsación fue precisa, pausada. La línea sonó 2 veces. «Coronel Harris», respondió una voz firme. «Coronel, habla la general Walker», dijo ella con tono profesional, como si hiciera una llamada rutinaria desde su oficina. «Lamento molestarlo a esta hora. Regina, ¿qué sucede?» La voz del coronel se agudizó con preocupación. Actualmente estoy detenida en el Departamento de Policía de Millbrook tras un incidente de uso excesivo de fuerza durante una parada de tráfico. Habló con claridad, sabiendo que Kyle intentaba escuchar ambos lados de la conversación. Creo que esta situación requiere la atención inmediata del secretario. Tal vez un tribunal militar. Revisión por abuso de autoridad civil. La sonrisa de Kyle se desvaneció. Se enderezó, los brazos cayendo a sus costados. «¿Qué ocurrió?», preguntó el coronel Harris. «¿Está herida?» Afirmativo. La agresión fue presenciada por varios civiles. Los teléfonos fueron confiscados y destruidos por los oficiales Bradley Henson y Kyle Mercer. Sospecho que la cámara del tablero podría malfuncionar misteriosamente. Hizo una pausa. A menos que se implemente supervisión federal inmediata. El rostro de Kyle perdió todo color. Ahora la miraba realmente, viendo no solo un uniforme al que podía faltar al respeto, sino el peso completo de la autoridad militar que había tenido la insensatez de desafiar. «Deme 30 minutos», dijo el coronel Harris. «No diga una palabra más a nadie». «Entendido, coronel. Gracias». Regina colgó el teléfono con cuidado deliberado. Kyle intentó recuperar su aire desafiante. «¿Se supone que eso nos asuste? ¿Una simple llamada a tus amiguitos militares?» «No, y oficial Mercer. Solo fue un procedimiento». Lo miró de frente. «Las ruedas de la justicia se mueven con bastante eficiencia cuando un general de 4 estrellas es agredido por la policía local». Antes de que Kyle pudiera responder, el teléfono principal del precinto comenzó a sonar. El sargento Miller, un hombre corpulento y de rostro enrojecido, lo contestó. Su expresión pasó de irritación a confusión y luego a alarma. «Sí, señor. Sí, entiendo, pero...» «El secretario mismo, yo...» Presionó el teléfono contra su pecho y gritó. «Mercer, quítele las esposas ahora». Kyle forcejeó con las llaves, su anterior confianza evaporándose mientras la liberaba. Le temblaban visiblemente las manos. Otros teléfonos comenzaron a sonar por toda la comisaría. Los oficiales corrían a responder, sus rostros cada vez más preocupados. «Solo un gran malentendido», dijo el sargento Miller, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. «La sacaremos de aquí de inmediato, general Walker. Por supuesto, no se presentarán cargos. Estos jóvenes oficiales a veces se entusiasman demasiado», dijo uno. «Realmente fue solo un malentendido», añadió Kyle débilmente, sin resentimientos. Regina permaneció en silencio, dejándolos retorcerse.
La comisaría se había sumido en un caos apenas contenido, mientras las llamadas de Washington seguían llegando sin parar. Alcanzaba a oír fragmentos de conversaciones. «Sí, senador. No, nunca fue nuestra intención. Por supuesto que respetamos al ejército». El sargento Miller en persona la escoltó hasta la puerta principal de la comisaría, disculpándose profusamente a cada paso. Kyle lo seguía unos metros atrás, con aspecto de querer hundirse en el suelo. Su vehículo será entregado en su residencia, completamente detallado, sin costo, le aseguró Miller. Y si hay algo más que podamos hacer. Regina se detuvo en el umbral. Todos los ojos de la comisaría estaban puestos en ella. A pesar de su rostro amoratado y el uniforme sucio, se mantenía erguida, con una dignidad inquebrantable. No dijo una palabra. Su silencio fue más poderoso que cualquier amenaza. Luego salió a la noche, sus pasos resonando en los escalones de la comisaría. Solo cuando estuvo sola en el estacionamiento, se permitió una leve mueca de dolor. Sus costillas gritaban con cada respiración y sentía la sangre seca en la comisura de los labios, pero mantuvo la cabeza alta y la espalda recta. Había perdido esta escaramuza, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció brillante y húmeda, típica de un día de verano sureño. Regina ajustó su uniforme recién planchado frente al espejo antiguo de su madre, conteniendo un gesto al ver el moretón púrpura que florecía en su pómulo. Ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar del todo las marcas de la agresión del día anterior, pero eso no le importaba. Que todos vieran lo que su policía había hecho. Su teléfono vibró con un mensaje de la oficina del alcalde Richard Cole. Conferencia de prensa en el ayuntamiento, 9 en punto. Su presencia es obligatoria, no solicitada. Obligatoria. La presunción hizo que su mandíbula se tensara. El ayuntamiento era un edificio blanco de columnas que dominaba la plaza central, con la estatua del monumento confederado aún erguida al frente, pese a años de protestas. Mientras Regina subía los escalones, los reporteros la rodearon con micrófonos y cámaras. General Walker, ¿cómo responde a las afirmaciones de que resistió el arresto? ¿Presentará cargos contra los oficiales? ¿Es cierto que el Pentágono está investigando a nuestro departamento de policía? Ella avanzó entre ellos con precisión militar, sin apresurarse ni disminuir el paso. El clic de las cámaras la siguió hasta el vestíbulo de mármol, donde el alcalde Cole la esperaba con una sonrisa artificial estirada en el rostro. El jefe de policía Donahue estaba a su lado, con expresión de haber tragado algo amargo. «General Walker», tronó la voz del alcalde para las cámaras. «Gracias por acompañarnos esta mañana». Extendió la mano, su anillo de sello brillando bajo la luz. Regina la observó un instante, lo suficiente para hacerlo sudar, antes de estrechársela. Los flashes volvieron a estallar. «El jefe Donahue y yo queremos ofrecerle una disculpa personal por el desafortunado incidente de ayer», continuó Cole, haciendo un gesto hacia el jefe de policía. «¿Verdad, jefe?» Donahue dio un paso al frente. Su apretón fue breve y aplastante. «Hubo, evidentemente, una ruptura en el procedimiento adecuado», dijo con rigidez. «Los oficiales implicados han sido puestos en licencia administrativa mientras se lleva a cabo la revisión». Los reporteros escribían frenéticamente en sus cuadernos. Regina notó cómo el alcalde se colocaba entre ella y las cámaras, asegurándose de quedar centrado en cada toma. «Y ahora», anunció Cole, «si nos disculpan, la general y yo tenemos algunos asuntos privados que discutir». Indicó la puerta de su oficina, su sonrisa sin alterarse. La pesada puerta de roble se cerró detrás de ellos con un clic definitivo. La oficina del alcalde estaba decorada en cuero y caoba, impregnada del olor a cigarros a pesar de la ordenanza que prohibía fumar. El jefe Donahue lo siguió, colocándose junto a la ventana y bloqueando gran parte de la luz natural. En cuanto la puerta se cerró, la sonrisa de Cole desapareció. «Siéntate, Regina», ordenó. Ella permaneció de pie. «Prefiero quedarme de pie, señor alcalde». «¿Sigues siendo tan terca como tu madre?», dijo Cole, dejándose caer en su sillón de cuero. Eso también fue lo que la metió en problemas. Los ojos de Regina se entrecerraron al oír la mención de su madre, pero mantuvo la voz firme. «¿Hay algún propósito en esta reunión, más allá de la sesión de fotos?» «El propósito», gruñó Donahue desde la ventana,
Es que estás a punto de destrozar esta ciudad con tus amenazas del Pentágono y tus tonterías de derechos civiles. ¿Te refieres a exponer la brutalidad policial y la corrupción sistemática? Regina sostuvo su mirada con firmeza. Eso no es destruir la ciudad, jefe, es limpiarla. El alcalde Cole se inclinó hacia adelante, juntando los dedos como en plegaria. Mira, Regina, todos queremos lo mejor para Millbrook. Esta es una ciudad pacífica, próspera. ¿Realmente quieres destruir esa paz por un malentendido? ¿Un malentendido? La voz de Regina podría haber congelado el aire. Sus oficiales agredieron a un general de los Estados Unidos, destruyeron pruebas y violaron múltiples derechos civiles. Eso no es un malentendido, es un crimen. Esos muchachos cometieron un error, dijo Donahue. Han sido disciplinados. Déjalo morir aquí. ¿Como dejaron morir todas las demás denuncias contra su departamento? Preguntó Regina. ¿Todos los otros errores que, casualmente, afectaron a ciudadanos negros? El rostro del alcalde se oscureció. Ten cuidado, Regina. Tu familia tiene raíces profundas aquí. La casa de tu madre, su iglesia, su reputación. Sería una pena que algo de eso se viera comprometido. ¿Eso es una amenaza, señor alcalde? Es un baño de realidad, dijo Cole con suavidad. Las cosas pueden volverse muy difíciles para la gente que no entiende cómo funciona esta ciudad. Los impuestos a la propiedad pueden subir inesperadamente. Las infracciones del código de construcción pueden aparecer de la nada. Los tiempos de respuesta de la policía pueden volverse poco confiables. Regina dio 2 pasos hacia adelante y apoyó las manos sobre el escritorio. Ambos hombres se tensaron. Permítanme darles yo un baño de realidad, caballeros. Me he enfrentado a señores de la guerra y a terroristas. He comandado tropas en zonas de combate activas. Si creen que pueden intimidarme con matonismo de pueblo chico, claramente no entienden con quién están tratando. Nadie está tratando de intimidar a nadie, dijo Cole, aunque su voz había perdido parte de su seguridad. Simplemente estamos teniendo una conversación amistosa sobre la armonía cívica. Esta conversación ha terminado, dijo Regina enderezándose, y caballeros, documenten todo lo que posean. Van a necesitar el inventario para la investigación federal. Se dio la vuelta y salió, dejándolos balbuceando tras ella. Los reporteros intentaron rodearla de nuevo, pero ella pasó entre ellos como si fueran humo. El trayecto al cementerio fue automático. Necesitaba visitar a su madre, extraer fuerza de la mujer que le había enseñado a nunca rendirse. Pero al acercarse a la tumba familiar, vio que algo andaba mal. Aceleró el paso. La lápida de su madre había sido profanada con pintura en aerosol. Insultos raciales burdos cubrían el granito en letras rojas y furiosas. Las flores frescas del funeral estaban esparcidas y pisoteadas. Alguien incluso había grabado «Vete a casa» en el césped. Las rodillas de Regina cedieron. Se desplomó ante la tumba profanada, hundiendo los dedos en la tierra. Toda su disciplina militar, todo su autocontrol cuidadosamente cultivado, se quebró. Un sonido escapó de su garganta, mitad sollozo, mitad rugido de rabia. Todo su cuerpo temblaba de furia mientras miraba las palabras viles que mancillaban el descanso final de su madre. La cocina de la casa de la madre de Regina no había cambiado en 30 años. Las mismas cortinas amarillas colgaban sobre el fregadero. El mismo papel tapiz con gallos se despegaba en las esquinas. La tía Lillian se movía por el espacio con su eficiencia habitual, sirviendo platos de pollo frito y berzas. «Apenas has tocado tu comida, niña», dijo Lillian, observando a Regina empujar un trozo de pollo por el plato. «Tu mamá me arrancaría la piel si te dejo quedarte en los huesos». El tenedor de Regina tintineó contra la porcelana. «No puedo comer, tía Lil. No después de lo que le hicieron a la tumba de mamá». Las manos curtidas de Lillian temblaron al servir más té dulce. «Me enteré de eso. El reverendo Thomas está organizando un grupo de limpieza para mañana por la mañana», dijo con un suspiro pesado mientras se sentaba. «Pero cariño, por eso mismo tienes que irte. Esta gente son peligrosos. Siempre lo han sido. Así que solo los dejamos ganar». La voz de Regina era tranquila, pero dura. «¿Dejamos que sigan lastimando a nuestra gente?» «He vivido aquí 74 años», dijo Lillian. «Enseñó a 3 generaciones de niños en escuelas segregadas.
He visto lo que pasa cuando empujamos demasiado fuerte, demasiado rápido. Quemaron la tienda de los Williams en el 65 solo por contratar cajeras negras. Le dispararon al hijo de Robert Turner por inscribir votantes en el 72. Su voz se quebró. No soporto verte herida. Regina cruzó la mesa y tomó la mano de su tía. Entiendo tu miedo, tía Lil, pero ya no soy aquella niña. He mandado batallones, dirigido misiones. Sé cómo luchar con inteligencia. Esto no es como tus guerras, Regina. Aquí no hay reglas. No hay convención de Ginebra. Esta gente va a... Un golpe en la puerta trasera la interrumpió. Las dos se tensaron hasta que una voz familiar gritó. Señora Lillian, es Marcus Reed. Lillian se apresuró a abrir. Marcus Reed entró en la cocina con su acreditación de prensa colgando del cuello. Había engordado un poco desde el instituto, con canas en la barba, pero sus ojos seguían teniendo esa curiosidad intensa que lo convirtió en editor del periódico escolar. Regina Walker, dijo sonriendo. Sigues causando problemas, ya veo. Regina se levantó para abrazarlo. Marcus Reed, sigues tras las historias. Hablando de historias, sacó de su maletín un sobre manila grueso y extendió documentos sobre la mesa, apartando los platos de la cena. He estado siguiendo el abuso policial en este condado durante años. Mira estos patrones. Regina se inclinó sobre los papeles. Formularios de queja, historiales hospitalarios, necrológicas, nombres y fechas le saltaron a la vista. Huesos rotos, arrestos injustos, muertes sospechosas. Enterran la evidencia, explicó Marcus. Cambian los informes, intimidan a los testigos. Pero tengo fuentes dentro del departamento. Gente que ha estado esperando a alguien como usted. Alguien a quien no puedan simplemente hacer desaparecer. Lillian se retorció las manos. Marcus Reed, no le pongas ideas peligrosas en la cabeza. Tiene que irse mientras aún pueda. Con todo respeto, señora Lillian, dijo Marcus, marcharse es precisamente lo que ellos quieren. Cuentan con que la gente buena salga huyendo. Pero Regina tiene algo que ninguna de sus otras víctimas tenía. Rango, recursos y una línea directa a Washington. Regina estudió la foto de un joven negro en una cama de hospital, el rostro hinchado hasta quedar irreconocible. ¿Cuándo pasó esto? Hace 3 meses. El informe oficial dice que se cayó por las escaleras durante el arresto. Los mismos oficiales que la atacaron a usted, por cierto. Henson y Mercer son los perros de pelea personales del jefe. Lillian tocó el hombro de Regina. Cariña, por favor, tu madre no querría... Mamá querría justicia, interrumpió Regina. Pasó 30 años viendo a este pueblo aplastar el espíritu de la gente, enseñándonos a agachar la cabeza, a callar, a sobrevivir. Pero ya no basta con sobrevivir. Reunió los documentos, poniéndolos en una pila ordenada. No luché guerras en el extranjero para rendirme en casa. No cuando el enemigo está aquí mismo, con placa y sentado en el ayuntamiento. Marcus sacó las llaves del coche. Tengo más archivos en mi oficina. Expedientes policiales, denuncias de asuntos internos. Todo lo que intentaron enterrar. Podemos empezar a conectar los puntos esta misma noche. Lillian agarró el brazo de Regina. Al menos espera hasta la mañana. Estos caminos secundarios no son seguros de noche. La noche es precisamente lo que necesitamos, tía Lil, dijo Regina con suavidad. Es cuando sale la verdad. Besó la mejilla de su tía. Cierra con llave después de que nos vayamos. Y no te preocupes. Aprendí un par de cosas sobre cómo vigilar la retaguardia en Afganistán. El aire nocturno estaba espeso por la humedad y el canto de los grillos cuando Regina y Marcus caminaron hasta su coche. La farola proyectaba largas sombras en el jardín de la casa de su madre, donde ella jugaba de niña, soñando con un mundo más grande que los prejuicios de aquel pueblo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marcus mientras se subían a su destartalado Corolla. Una vez que empecemos a indagar, vendrán con todo. Regina se abrochó el cinturón, con la postura militar intacta incluso en el asiento del pasajero. Que vengan. Tengo 30 años de experiencia táctica y unas cuantas estrellas en el hombro. ¿Qué tienen ellos? Miedo, dijo Marcus arrancando el motor. Miedo a perder el poder. Eso los hace peligrosos. El miedo los hace torpes, corrigió Regina. Y los enemigos torpes cometen errores. Se alejaron de la acera,
las luces delanteras cortando la oscuridad. El musgo español colgaba como fantasmas grises de los árboles que bordeaban la estrecha carretera. A lo lejos un silbido de tren gemía, un sonido solitario que se extendió por el pueblo dormido. Marcus sorteó las curvas familiares, las ruedas crujiendo sobre la grava. Tu mamá estaría orgullosa, ¿sabes? De verte así, plantada de frente. Regina observó las sombras deslizarse junto a su ventana. Lo sé. Por eso les doy tanto miedo, porque soy hija de mi madre. Y esta vez tengo el poder para hacer que paguen. El amanecer tiñó de dorado pálido los escalones del juzgado, mientras Regina los subía, sus zapatos resonando sobre el mármol gastado. El edificio se alzaba como un gigante envejecido, su fachada columnada, recordatorio de tiempos en que la justicia servía solo a algunos. Marcus la seguía a distancia, abrazando su maletín lleno de expedientes. En lo alto de los peldaños, una joven con un traje azul marino impecable caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. No, dile al testigo que podemos protegerlo. Se interrumpió al ver a Regina. Te llamo más tarde. General Walker. Extendió la mano. Soy Jasmine Cole. Marcus me llamó anoche. Regina estrechó su mano, notando el apretón firme y el fuego en los ojos de la mujer joven. ¿Eres la abogada que ha estado presentando esas demandas por mala conducta policial? Intentándolo, dijo Jasmine, pero los casos siguen desapareciendo en el aire. El juez Thompson dice que están mal archivados o que falta papeleo. Sacó un manojo de llaves. Por suerte trabajé aquí durante la carrera de Derecho. Sé dónde esconden los cuerpos, metafóricamente hablando. Eso espero. Los condujo por una puerta lateral, junto a oficinas vacías donde la luz de la mañana proyectaba largas sombras a través de las persianas venecianas. Los archivos del sótano olían a polvo y papel olvidado, fila tras fila de estanterías metálicas que se perdían en la penumbra. Los casos que queremos deberían estar aquí, dijo Jasmine, abriendo una sala de almacenamiento. Si no los han hecho picadillo. Marcus estornudó mientras sacaban cajas de los estantes. Algunas de estas datan de hace 20 años. Regina levantó un expediente etiquetado Johnson, Marcus. Incidente en parada de tráfico. Dentro encontró fotos de autopsia de un adolescente negro, el cuello magullado por lo que el informe calificaba de asfixia accidental durante un arresto de rutina. Recuerdo este caso, dijo. 2003. La madre del chico era colega de mi madre. La policía dijo que se ahorcó solo. Mira la firma en el informe del forense. Jasmine señaló. Dr. William Cole. ¡Cole! La cabeza de Regina se alzó de golpe. Como el alcalde Richard Cole, confirmó Marcus. La familia del alcalde tiene tentáculos por todas partes. Policía, oficina del forense, jueces, promotores inmobiliarios. Han dirigido este condado desde la segregación. Esparcieron más archivos sobre una mesa polvorienta. Surgieron patrones como manchas de sangre, nombres repetidos, historias de portadas similares, firmas idénticas que enterraban la verdad. Aquí hay otro. Jasmine levantó una carpeta gruesa. Sara Martínez, 2015. Suicidio bajo custodia policial. Pero mira estas fotos. Heridas defensivas en los brazos. Patrones de hematomas incompatibles con un ahorcamiento. ¿El oficial que investigó? Preguntó Regina. Bradley Henson. La voz de Jasmine se endureció. El mismo policía que te atacó. Y aquí está el nombre de su compañero, Kyle Mercer. Marcus señaló otro expediente. 2018. Tiroteo de un sospechoso armado, excepto que la víctima era un hombre de 60 años con bastón. La mandíbula de Regina se apretó. ¿Cuántos? He contado 15 muertes sospechosas bajo custodia desde 2000, dijo Jasmine. Además de docenas de denuncias por agresiones que desaparecieron. Pero estos son solo los que se molestaron en archivar. Mis clientes me dicen que la mayoría tiene demasiado miedo para denunciar. O no pueden, añadió Marcus. Tengo fuentes dentro del departamento. Buenos policías que odian lo que está pasando, pero saben lo que les pasa a los que cantan. Un oficial intentó denunciar a Henson en 2016. 2 días después le encontraron drogas en la taquilla. Sigue en prisión estatal. Regina estudió una foto de Henson,
recibiendo una condecoración del alcalde Cole. Ambos sonreían a la cámara, la mano del alcalde en el hombro de Henson como la de un padre orgulloso. El alcalde no solo encubre crímenes, dijo, los premia. Se está construyendo su propio ejército privado con fondos federales. Yasmín asintió. Rastreé subvenciones destinadas a la policía comunitaria. En vez de eso, compraron armas de grado militar y equipo de vigilancia. Se están preparando para la guerra contra sus propios ciudadanos. Pues vamos a dársela, dijo Regina. Pero primero necesitamos testigos dispuestos a declarar. Pruebas sólidas que no puedan desaparecer. Marcus sacó su libreta. Tengo nombres, gente que ha esperado años para contar su historia. Pero necesitan protección. Protección real, no promesas vacías. Puedo ayudar con eso, dijo Regina. Todavía tengo contactos en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y amigos en el Congreso que me deben favores. Yasmín reunió los archivos más incriminatorios en su maletín. Empezaré a redactar las citaciones en cuanto presentemos la demanda en el Tribunal Federal. No podrán hacer que esto desaparezca. Ten cuidado con esos documentos, advirtió Marcus. Si descubren que tenemos copias. Tengo un lugar seguro, respondió Yasmín, dando una palmadita al maletín, y copias de respaldo cifradas en 3 nubes distintas. Aprendí la lección después de que, accidentalmente, inundaran mi oficina el año pasado. Subieron de nuevo al piso principal mientras el juzgado empezaba a cobrar vida. La luz del amanecer entraba a raudales por los altos ventanales, haciendo que el polvo flotara como copos dorados. Nos vemos en mi oficina al mediodía, dijo Yasmín. Tendré la documentación inicial lista. Podemos empezar a entrevistar testigos esta tarde. Afuera el aire húmedo los envolvió como una manta pesada. Regina inspeccionó la calle por costumbre. 2 décadas de entrenamiento en combate le habían enseñado a revisar siempre sus alrededores. Un sedán oscuro con vidrios polarizados permanecía al ralentí al otro lado de la plaza. Marcus, dijo en voz baja, ese coche estaba estacionado frente a tu oficina anoche. Él echó una mirada disimulada. Sin placas, y reconozco la abolladura en el panel trasero. Lo he visto mucho últimamente, murmuró Yasmín. Ya ni siquiera intentan ocultarse. Regina observó el coche entornando los ojos. Bien, que miren, que vean cómo reunimos municiones. Para cuando se den cuenta del tipo de guerra en la que están, será demasiado tarde. El viejo Buick de Regina crujió al avanzar por Pine Street, donde casas derruidas se alineaban a ambos lados. Yasmín iba en el asiento del copiloto, revisando sus notas. Darnell Williams vive al final, dijo. Número 1247. 30 años allí, antes de que las palizas lo dejaran en silla de ruedas. Se detuvieron frente a una casita amarilla con la pintura descascarada y una rampa de madera que conducía a la puerta. Unos carillones de viento sonaban suavemente en el porche, su melodía gentil contrastando con la pesadez del ambiente. Darnell era diácono en la Primera Bautista, dijo Regina al bajar del coche. Enseñaba en la escuela dominical con mi madre antes de que 3 policías le rompieran la columna durante una parada de tráfico, terminó Yasmín. Y luego lo acusaron de agredir a un oficial. Los nudillos de Regina se pusieron blancos al aferrarse a su bastón, una necesidad temporal tras su propio encuentro con Henson y Mercer. Subieron juntos por la rampa, cada paso medido. Yasmín llamó a la puerta. «Señor Williams, soy la abogada Cole. Hablamos por teléfono». El silencio se extendió por unos momentos, hasta que se oyó el suave zumbido de una silla de ruedas eléctrica. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando un rostro delgado, surcado por el dolor antiguo. «No deberían estar aquí», susurró Darnell Williams. «Vigilan esta calle». «Lo sabemos», respondió Regina, dando un paso adelante. «Pero necesitamos su ayuda, señor Williams. Soy la general Walker, la hija de Marie Walker». Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. «Pequeña Regina». «Dios mío», miró hacia la calle vacía. «Entren rápido y cierren las cortinas». El interior estaba lleno de fotos familiares y textos religiosos. Una cama de hospital ocupaba una esquina, rodeada de equipos médicos. Darnell colocó su silla junto a un sillón gastado. Su madre era una buena mujer, dijo. Venía cada semana después de lo que pasó. Traía comida, leía las escrituras.
Sus manos temblaban. No merecía lo que le hicieron a su jardín el mes pasado. Regina se inclinó hacia adelante. Señor Williams, estamos reuniendo pruebas, construyendo un caso federal. Necesitamos su historia. El miedo cruzó su rostro. No puedo. Firmé papeles. Me hicieron prometer. ¿Quién lo hizo prometer?, preguntó Jasmine con suavidad. El propio jefe Donahue, respondió Darnell, bajando aún más la voz. Fue a mi habitación del hospital. Dijo que si hablaba de lo que realmente pasó, mis nietos nunca estarían seguros en este pueblo. Regina sintió cómo se le tensaba la mandíbula. ¿Cuándo fue eso? Hace 7 años, justo después de que mataran a mi Marcus. Sus ojos se humedecieron. Mi chico ni siquiera estaba involucrado. Solo vio algo que no debía cuando volvía a casa del trabajo. Al día siguiente le plantaron drogas en el coche. Murió bajo custodia, dijeron. Suicidio. Una lágrima le rodó por la mejilla. El jefe me dijo que si hablaba de mi golpiza, mis otros hijos correrían la misma suerte. Jasmine sacó su teléfono. Señor Williams, podemos proteger a su familia. Tengo contactos en el FBI, Programa de Protección de Testigos. No lo entienden, la interrumpió. Donahue lo controla todo. Jueces, alcaldes, la policía estatal. Tiene amigos en el Congreso. Mi Marcus intentó decir la verdad. Su voz se quebró. Ya vieron lo que le pasó. Regina se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación. No soy una jueza local, señor Williams. Comando una división militar. Tengo mis propios amigos en Washington. Poder real. Del tipo que Donahue no puede tocar. Darnell la observó durante un largo momento. Luego se acercó en su silla de ruedas a una estantería. Sacó una Biblia y extrajo de su interior un sobre manila grueso. Tu madre me ayudó a esconder esto, dijo. Lo he mantenido a salvo, esperando el momento adecuado. Sus manos temblaban mientras le entregaba el sobre. Fotos, documentos, cosas que Marcus reunió antes de que lo mataran. Regina abrió el sobre. En su interior había decenas de fotografías, pruebas de brutalidad policial que abarcaban décadas. Agentes posando con porras ensangrentadas, sonrisas de orgullo junto a cuerpos golpeados. La firma de Donahue en informes falsificados. Esta, dijo Darnell, señalando una foto de oficiales más jóvenes celebrando en un bar. Ese es Donahue cuando aún era sargento. ¿Ves lo que sostienen? Son billeteras trofeo. Se las quitaron a los hombres que golpearon hasta la muerte. Jasmine documentaba cada foto con su teléfono. Esto no será admisible sin testimonio, dijo. Señor Williams, ¿podría usted...? El sonido de vidrios rotos la interrumpió. Algo pesado atravesó la ventana delantera, seguido de más impactos. Regina, por reflejo, protegió a Darnell mientras las piedras golpeaban la habitación. ¡Al suelo!, ordenó, dejando que su entrenamiento de combate tomara el control. Se arrastró hasta una de las rocas. En letras toscas se leía, «Cállate», pintado en rojo. Más cristales estallaron afuera. Se escucharon chirridos de neumáticos. Jasmine ya estaba al teléfono con el 911, pero Regina sabía que era inútil. La policía se tomaría su tiempo para responder. «Tienen que irse», dijo Darnell, temblando mientras se hacía a un rincón. «Volverán. Llévate las fotos. Úsalas. Pero por favor, no dejes que sepan que vinieron de mí». Regina recogió las fotos esparcidas, mientras Jasmine ayudaba a Darnell a trasladarse a una habitación trasera, lejos de las ventanas rotas. El viento silbaba a través de los agujeros dentados, revolviendo papeles por el suelo. «Enviaremos a alguien para tapiar esto», prometió Regina. «Y pondré seguridad privada en tu casa esta noche». «Solo vete», suplicó él, «antes de que regresen». «Y Regina», le tomó la mano, «tu madre estaría orgullosa. Siempre dijo que serías tú quien rompería su poder». Salieron apresuradamente hacia el coche de Regina, el sobre con las pruebas apretado entre sus manos. Mientras se alejaban, Regina revisó los espejos retrovisores. Calle vacía, sin testigos del ataque, pero 3 manzanas después, unos faros se encendieron tras ellas. «El mismo coche del juzgado», dijo Jasmine, girándose para mirar atrás. Sin placas. El sedán sin distintivo se mantenía a 4 coches de distancia, copiando cada giro. Regina apretó el volante con más fuerza y giró bruscamente a la derecha en la avenida Maple. Los faros seguían allí, tercos, negándose a abandonar la persecución.
Llama a Marcus, ordenó Regina. Dile que nos espere en la primera Bautista. Ahora. Los dedos de Yasmín volaron sobre el teléfono. ¿Y el coche que nos sigue? Déjalo seguir. La voz de Regina era puro acero. Es hora de sacar esta pelea a la luz. 30 minutos después, Regina estaba de pie ante las puertas de la primera iglesia bautista, mientras la gente entraba a raudales. Familias, parejas mayores, jóvenes activistas con los teléfonos grabando. La noticia se había difundido rápido por la comunidad negra. La general Walker iba a plantarse. Los viejos bancos de madera de la iglesia crujían bajo el peso de los cuerpos, hombro con hombro. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando sombras duras sobre rostros preocupados. Cerca del frente, Marcus tenía su computadora portátil abierta, listo para transmitir en directo. Un puñado de aliados blancos se mezclaba entre la multitud, 3 maestros jubilados y un empresario local. Regina notó al reverendo Thomas moverse incómodo en su silla junto al púlpito. Había intentado disuadirla de celebrar la reunión, advirtiéndole nuevamente sobre mantener la paz, pero no podía negarle el uso de la iglesia, no con la mitad de su congregación exigiéndolo. Miró su reloj. 7:58 p.m., hora de empezar. Fue entonces cuando las puertas traseras se abrieron de golpe. El jefe Donahue entró, flanqueado por 2 agentes de civil. Eligió quedarse contra la pared del fondo, brazos cruzados, el rostro una máscara de fría atención. Regina no se inmutó. Avanzó hacia el podio, su uniforme de gala impecable a pesar del calor del verano. La multitud guardó silencio. Hace 3 noches, comenzó, su voz resonando hasta el último rincón. Fui agredida en la calle Main por oficiales juramentados para proteger y servir. No sabían que era general. Solo vieron lo que querían ver. Una mujer negra a la que podían lastimar sin consecuencias. Un murmullo de reconocimiento recorrió los bancos. Demasiados tenían historias parecidas. Me arrojaron a una celda creyendo que me quebraría. Las palabras de Regina cortaban como una hoja. Pero en esa celda recordé algo que me enseñó mi madre. Me dijo, hija, la dignidad no es lo que te quitan, es lo que jamás pueden tocar. Amén, respondieron varias voces. Intentaron quebrarme en esa celda, continuó Regina. Pero quienes se rompieron fueron ellos, porque ahora los vemos con claridad. Cada informe falso, cada crimen encubierto, cada vida destruida mientras se escondían tras sus placas. Sacó las fotografías del sobre de Darnell y las alzó. Tenemos pruebas, tenemos testigos, tenemos la verdad. Una verdad que ha estado enterrada demasiado tiempo. El rostro de Donahue se ensombreció. Uno de sus oficiales llevó la mano al teléfono. Miren a su alrededor, dijo Regina, señalando al público. Cada familia aquí tiene una historia. Un hermano golpeado durante una parada de tráfico. Un primo que resistió el arresto mientras estaba esposado. Un padre que murió bajo custodia por causas naturales. Cabezas asintieron. Algunas personas se enjugaban las lágrimas. Ellos cuentan con nuestro miedo, con nuestro silencio. Creen que seguiremos mirando a otro lado, tragando sus mentiras, aceptando su bota sobre nuestros cuellos. Regina dio un paso al frente, dejando el podio, su voz creciendo. Pero yo no pasé 20 años comandando tropas, defendiendo los principios de este país, para ver esos mismos principios morir en mi propio pueblo. No gané estas estrellas para permitir que hombres corruptos deshonren todo lo que representan. La multitud se levantó de un salto, aplaudiendo. Incluso algunos aliados blancos se pusieron de pie, con rostros firmes, decididos. Hoy dejamos de tener miedo, proclamó Regina. Hoy decimos nuestra verdad. Hoy exigimos justicia. No solo por mí, sino por cada víctima de su abuso. El aplauso se volvió atronador. Cerca del púlpito, el reverendo Thomas se levantó lentamente. El bullicio se apagó mientras se acercaba al micrófono. Yo, empezó aclarando la garganta, he guardado silencio demasiado tiempo, creyendo que la paz era seguridad, que el silencio era supervivencia. Sus manos se aferraron al atril. Pero el silencio también es una forma de violencia. Y no voy a seguir siendo violento con mi propio pueblo. Regina vio lágrimas en los ojos del viejo predicador. Esta iglesia se une a la General Walker, proclamó.
Exigimos responsabilidad, exigimos cambio, y no descansaremos hasta que se haga justicia. La multitud volvió a estallar. Gente abrazándose, vitoreando, alzando los puños en señal de unidad. La laptop de Marcus lo grababa todo, transmitiendo en vivo a través de las redes sociales desde el fondo de la iglesia. El jefe Donahue no se había movido. Su rostro seguía impasible, pero sus ojos ardían de furia fría mientras observaba la escena. Regina sostuvo su mirada, firme, sin pestañear. Uno a uno, los asistentes comenzaron a hablar. Una madre cuyo hijo adolescente quedó paralizado durante un arresto. Un anciano relatando años de acoso. Una comerciante blanca confesando que había presenciado brutalidad policial, pero había tenido demasiado miedo para denunciarlo. Cada historia fortalecía su resolución colectiva. Cada verdad empujaba un poco más a la oscuridad. Regina vio cómo la esperanza y la determinación reemplazaban el miedo en los ojos de sus vecinos. La reunión se prolongó más de 2 horas, pero nadie se fue. Ahora estaban unidos en propósito, en rabia, en compromiso con el cambio. Cuando el último orador terminó, Regina volvió al podio. Esto es solo el comienzo, prometió. Tenemos más pruebas que presentar, más testigos dispuestos a hablar. No seremos silenciados, no retrocederemos, y no nos detendremos hasta que cada oficial corrupto y cada funcionario cómplice enfrente la justicia. El público se levantó una última vez, sus voces al unísono en aprobación. Pero Regina mantuvo los ojos fijos en Donahue, aún inmóvil junto a la pared del fondo. Su expresión pétrea no se alteró. El estacionamiento de la iglesia hervía de energía mientras la gente se quedaba conversando, intercambiando números, haciendo planes. Regina se reunió con Marcus y Jasmine junto a su auto, sus voces bajas pero urgentes. El momento es perfecto, dijo Jasmine, revisando su maletín. He redactado medidas cautelares de emergencia contra el departamento de policía. Podemos presentarlas mañana, a primera hora. Marcus asintió, tecleando notas en su teléfono. Mi editor ya se comprometió con una historia de primera plana. Entre la transmisión en vivo y estos testimonios, los tenemos acorralados. Regina observó cómo los últimos autos se alejaban, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Tengan cuidado los dos. Donahue no va a quedarse de brazos cruzados. Que lo intente, se burló Jasmine. Ahora tenemos demasiadas pruebas. Solo con las fotos de Darnell basta. Hablando de pruebas, intervino Marcus, me reuniré con una fuente a medianoche. Una exoperadora que dice tener registros internos que muestran un patrón y práctica. Regina frunció el ceño. ¿Tan tarde? Está aterrada de que la vean. Ahora trabaja el turno de noche en el hospital. Se encogió de hombros. Es el único momento en que se siente segura. Lleva a alguien contigo, insistió Regina. No puedo. Solo hablará cara a cara. Marcus miró su reloj. Será mejor que me mueva. Me reuniré con ella detrás del viejo distrito de almacenes. Antes de que Regina pudiera protestar más, ya se dirigía a su coche. Ella lo vio alejarse, con un nudo formándose en el estómago. Estará bien, la tranquilizó Jasmine. Mira, tengo listos los documentos preliminares. ¿Quieres revisarlos? Mientras tomaban café, condujeron hasta el All Night Diner en la calle Henderson. Las luces fluorescentes hacían que los papeles legales de Jasmine brillaran de un blanco fantasmal sobre la mesa de fórmica rayada. Regina bebía café amargo mientras Jasmine le explicaba su estrategia. Vamos a atacarlos con todo, explicó la joven abogada. Violaciones de derechos civiles, uso excesivo de fuerza, patrón de discriminación, conspiración para obstruir la justicia. El teléfono de Jasmine vibró, luego el de Regina, y de pronto ambos comenzaron a recibir una avalancha de notificaciones. ¡Oh, Dios!, susurró Jasmine, mirando la pantalla. Marcus. Regina ya estaba de pie, llaves en mano. Corrieron hacia el distrito de almacenes, pero la policía había acordonado el área. A través de los huecos entre los vehículos de emergencia, Regina alcanzó a ver una figura desplomada en el suelo, rodeada de paramédicos. ¡Marcus!, gritó, intentando abrirse paso. Un oficial le bloqueó el paso. Escena de crimen activa, señora. No se permite el paso a civiles. Soy general del Ejército de los Estados Unidos, y ese es mi amigo.
No me importa si es la reina de Inglaterra, replicó el oficial con una sonrisa torcida. La zona está restringida. Solo pudieron mirar impotentes mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, las sirenas aullando en la noche. Las manos de Regina temblaban de rabia. «Iré al hospital», dijo Yasmín. «Deberías». Dos patrullas se detuvieron bruscamente frente a ellas. Los agentes salieron con las armas desenfundadas. «Jasmine Cole», gritó uno. «Manos donde podamos verlas». «¿Qué? ¿Qué es esto?» «Está arrestada por posesión con intención de distribuir». La sujetaron con brusquedad, girándola para esposarla. «Eso es ridículo», protestó Regina. «Es abogada, no una». «Atrás, general», la interrumpió un oficial. «A menos que quiera más problemas». Registraron el coche de Yasmín, fingiendo sorpresa al encontrar una bolsa de polvo blanco en el maletero. Regina observó horrorizada mientras se la llevaban, con el rostro de Yasmín presionado contra la ventana trasera, lleno de desesperación. Agotada y furiosa, Regina finalmente regresó a la casa de su madre al amanecer. Encendió el televisor buscando noticias sobre Marcus, pero en su lugar vio su propio rostro llenando la pantalla. Imágenes perturbadoras difundidas hoy muestran a la general del ejército estadounidense, Regina Walker, agrediendo a oficiales de policía durante una parada de tráfico rutinaria, anunció el presentador. El video mostraba imágenes granuladas de una cámara corporal, claramente editadas. Solo se veía la mano de Regina golpeando, intercalada con los oficiales retrocediendo, su voz eliminada del contexto. «No saben con quién están tratando», narraba el reportero. Fuentes del Pentágono expresan preocupación por el estado mental de la general Walker. Su comportamiento reciente sugiere un patrón de volatilidad y abuso de autoridad. Regina apretó su gorra de uniforme, los nudillos blancos, mientras las mentiras seguían desenrollándose. Fotos aparecieron en pantalla. Marcus ensangrentado en el pavimento. Yasmín esposada. Manifestantes con rostros de ira. Las autoridades locales sugieren que la retórica incendiaria de Walker pudo haber provocado violencia en una reunión eclesiástica esta noche, continuó el presentador. El Pentágono ha declinado comentar si existe una investigación en curso sobre la conducta de la general, añadió la voz del noticiero. Su teléfono vibró con un mensaje de la tía Lillian. «Pone el canal 7. Cambió de estación. Misma historia, distinto tono. General rebelde amenaza la paz de un pequeño pueblo». Las imágenes de la cámara corporal se reprodujeron otra vez, editadas para hacerla parecer desequilibrada y peligrosa. Regina apretó su gorra con tanta fuerza que pensó que el borde se rompería. Todo lo que habían construido esa noche, la unidad, la esperanza, el impulso, estaba siendo torcido en algo feo y falso. Marcus yacía en una cama de hospital. Jasmine estaba en una celda. Y ella, sola en la sala de su madre, veía cómo las mentiras destruían todo por lo que había luchado. La voz del presentador de noticias seguía, monótona, cada palabra una vuelta más del cuchillo. Enseguida, una entrevista exclusiva con el jefe de policía Donahue sobre los esfuerzos en curso de su departamento para mantener el orden ante la agitación externa. Regina miró su uniforme colgado en el perchero, las estrellas que alguna vez significaron justicia y honor. La gorra en sus manos se volvía más pesada con cada segundo, cargada con la responsabilidad de lo que debía hacer a continuación. En la pantalla, el video manipulado volvió a reproducirse. Su propia voz, distorsionada y fuera de contexto, resonó por la casa vacía. «No sabes con quién te estás metiendo». Regina condujo a través de la oscuridad antes del amanecer, rumbo al hospital memorial, con las manos firmes en el volante. La enfermera del turno nocturno la miró con desconfianza, pero la dirigió hacia la UCI. La visión de Marcus la golpeó como un puñetazo. Yacía inmóvil sobre las sábanas blancas, el rostro hinchado y amoratado, tubos saliendo de sus brazos. El pitido constante de los monitores marcaba un ritmo sombrío, acompasado con los latidos de su propio corazón. Se sentó en la dura silla de plástico junto a su cama, cuidando de no mover ningún cable. «Estoy aquí, Marcus», susurró, acariciando suavemente su mano libre de marcas. «Estoy aquí contigo». Sus ojos se abrieron, desenfocados al principio. Cuando encontraron su rostro, intentó sonreír, pero se estremeció de dolor.
Me dejaron hecho polvo, ¿eh? No hables mucho, le dijo, inclinándose hacia él. Los doctores dicen que tienes 3 costillas rotas, un pulmón perforado y una conmoción severa. ¿Valió la pena? Su voz apenas era un hilo. Los registros. En mi chaqueta. No los encontraron. A Regina se le apretó la garganta. Incluso medio muerto, seguía pensando en las pruebas. Marcus, lo siento tanto. No debí dejarte ir solo. Basta, susurró él apretando débilmente su mano. Fue mi elección, siempre lo fue. Su respiración se volvió áspera. No dejes que ganen, Regina. No te atrevas a dejar que ganen. Ella permaneció junto a él hasta que sus ojos se cerraron de nuevo, observando el ascenso y descenso de su pecho con cada respiración laboriosa. El sol comenzaba a elevarse cuando finalmente se marchó, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento del hospital. En casa, la tía Lillian la esperaba en el porche, la preocupación grabada en su rostro. «Vi las noticias», dijo mientras Regina subía los escalones. «Hija, ¿qué te están haciendo?» Dentro, la luz de la mañana se filtraba por las cortinas polvorientas que su madre había colgado décadas atrás. Regina se hundió en el viejo sofá, agotada hasta los huesos. Lillian revoloteó en la cocina y regresó con una taza de café humeante. «Tienes que detener esto», dijo en voz baja sentándose a su lado. «Mira lo que le hicieron a Marcus. Mira lo que le hicieron a esa joven abogada. No dudarán en hacer algo peor». «No puedo detenerme», respondió Regina, mirando el café. «Sabes que no puedo. Tu madre no querría verte sacrificándote así». La voz de Lillian se quebró. Ella siempre decía que a veces sobrevivir significa saber cuándo callar. Mamá sobrevivió para que yo pudiera hacer más que sobrevivir. Regina dejó la taza intacta sobre la mesa. «Me golpearon en la calle, tía Lillian. Están incriminando a Jazmín. Casi matan a Marcus. ¿Qué tan callada se supone que debo estar?» «Enterré a tu madre la semana pasada». Las lágrimas corrían por las mejillas curtidas de Lillian. «No me hagas enterrarte a ti también». Regina se levantó y caminó hacia el viejo teléfono rotatorio montado en la pared. Era antiguo, pero sabía que era una línea que no podían intervenir. Marcó un número de memoria. El coronel Harris contestó al segundo timbrazo. «Esperaba tu llamada. ¿Qué tan mal está todo en el Pentágono?» «Mal», su voz sonaba grave. «El jefe del Estado Mayor está recibiendo presión de senadores para iniciar una investigación sobre tu conducta. Ese video de la cámara corporal se está emitiendo en todas las cadenas. Está manipulado y lo sabes». «Por supuesto que lo sé», suspiró Harris. «Pero eso no es lo que les importa, Regina. Estás sacudiendo jaulas que llegan hasta Washington. El alcalde tiene contactos en el Congreso. El sindicato policial está involucrado ahora. ¿Entonces se supone que debo dejarlos ganar? Lo que digo es que tienes que entender contra quién estás luchando». Su tono se suavizó. «Esa gente no juega con las reglas. Ya intentaron destruir tu reputación. La próxima vez». Dejó la frase inconclusa. «¿Está diciéndome que retroceda, coronel?» «Te estoy diciendo que cuides tus 6». La frase militar tenía un peso especial. «Tengo información que sugiere que están considerando soluciones más permanentes para su problema llamado Regina Walker». La tía Lillian había estado escuchando desde la puerta. Se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Regina agradeció a Harris y colgó. Caminó hacia la sala, donde el retrato de su madre colgaba sobre la chimenea. Esos ojos, tan parecidos a los suyos, parecían mirarla a través del tiempo. El mismo mentón orgulloso, la misma columna firme. Su madre había trabajado como sirvienta en la casa del alcalde, soportando humillaciones diarias con silenciosa dignidad. Había ahorrado cada centavo para enviar a Regina a la universidad, para darle una oportunidad de algo mejor. Cuando Regina obtuvo su comisión militar, el rostro de su madre había brillado con un orgullo feroz. «¿Qué harías tú, mamá?», susurró Regina al retrato. «¿Qué dirías si pudieras ver lo que han hecho?». La casa crujía a su alrededor, llena de recuerdos. Allí su madre le había curado las rodillas raspadas, diciéndole que fuera valiente. Allí le ayudó a pulir sus primeras insignias de teniente, con las manos temblando de alegría. Allí se había sentado en sus últimos días, dándole fuerza incluso cuando la suya se desvanecía. La tía Lillian le tocó el hombro.
Cariño, por favor. No podemos perderte también. Regina alzó la mano y apretó la de su tía, pero sus ojos no se apartaron del retrato. No voy a detenerme, susurró, cada palabra una promesa. No pararé hasta que se haga justicia. No por mí, no por Marcus ni por Yasmín, por cada persona a la que han herido, por cada voz que han silenciado. Enderezó los hombros. Por ti, mamá, por todo lo que no pudiste decir. El sol de la mañana entró por las ventanas, iluminando el retrato como un foco. Por un momento, Regina podría jurar que vio los labios pintados de su madre curvarse en la más leve de las sonrisas. Regina descendió los gastados escalones de madera hacia el sótano de la iglesia, cada crujido resonando en el espacio tenue. Una docena de veteranos estaba sentada en sillas plegables, sus rostros iluminados por las luces fluorescentes que parpadeaban. Algunos llevaban partes de sus viejos uniformes, una chaqueta de camuflaje, unas botas de combate, otros ropa civil, pero su porte militar era inconfundible. El sargento Mike Torres, que había servido 3 misiones en Afganistán, se puso de pie al verla entrar. «General Walker», dijo poniéndose firme. «Descansen, sargento». Regina recorrió la sala con la mirada, encontrando los ojos de cada uno. «Gracias por venir». «Señora», dijo Torres, «hemos estado observando lo que está pasando, lo que le hicieron a usted». Su mandíbula se tensó. «No está bien». Regina arrastró una silla y se sentó a su nivel, en lugar de permanecer de pie. «Lo que me hicieron a mí es solo la punta del iceberg. Marcus Reed encontró pruebas de décadas de abusos, encubrimientos, muertes escondidas bajo la alfombra». «Lo sabemos», dijo la cabo Sarah Jenkins, su pierna protésica brillando bajo la luz. «Mi hermano intentó denunciar acoso policial el año pasado. Lo siguiente fue que le plantaron drogas en el coche. Perdió su trabajo, su reputación, todo. Uno a uno compartieron historias parecidas. Un sobrino golpeado durante una parada de tráfico, un primo arrestado con cargos falsos. Cada relato provocaba sentimientos de reconocimiento en el grupo. «Hicimos un juramento», dijo Regina, su voz firme y clara. «Defender la Constitución contra todos los enemigos, externos e internos. Proteger los derechos y la dignidad de cada ciudadano estadounidense». Se inclinó hacia adelante. «Ese juramento no expiró cuando nos quitamos el uniforme». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Torres. «Ellos tienen el poder, las conexiones». «Tienen miedo», corrigió Regina. «El miedo es su arma, pero nosotros somos soldados. Sabemos cómo enfrentarlo». La puerta del sótano se abrió con un chirrido. El reverendo Thomas bajó lentamente, seguido de 3 ancianos que Regina reconoció del pueblo. Sus rostros mostraban las huellas de quienes han cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. «Estos hombres quieren hablar», dijo el reverendo en voz baja. El primero, James Wilson, carraspeó. «1985», empezó. «Mi hijo volvía caminando del trabajo. La policía dijo que coincidía con una descripción. Lo golpearon tan fuerte que nunca volvió a caminar bien. Sus manos temblaban. Nos dijeron que si nos quejábamos, regresarían para terminar el trabajo». El segundo hombre relató la muerte de su hermano bajo custodia, declarada suicidio pese a las evidentes señales de violencia. El tercero habló de su nieto, incriminado y encarcelado con pruebas falsas. Regina observó los rostros de los veteranos mientras escuchaban. Vio cómo en sus ojos se encendía una ira justa, el mismo fuego que alguna vez los había llevado a servir, a proteger, a luchar contra la injusticia. «El sótano de la iglesia es suyo», anunció el reverendo Thomas. «Lo que necesiten. Es hora de que este pueblo rinda cuentas». Torres se levantó. «General, cuenta con mi apoyo y mi camión. Podemos usarlo para transportar suministros. Yo tengo equipo de comunicaciones de mi club de radioaficionados», añadió Jenkins. «Podremos coordinarnos sin depender de sus redes». Uno a uno, los veteranos se pusieron de pie, ofreciendo habilidades, recursos y contactos. Un médico militar se ofreció para atender a quienes temieran ir al hospital. Un ex policía militar ofreció conocimientos legales. Un sargento de suministros sabía cómo conseguir el equipo necesario sin levantar sospechas. Pronto comenzaron a llegar más habitantes del pueblo, bajando las escaleras como sombras que emergían hacia la luz. Una maestra cuyo alumno había sido agredido por la policía,
una enfermera que había documentado heridas sospechosas, una ex empleada obligada a alterar registros. Regina los organizó con precisión militar. Formó equipos, estableció protocolos seguros de comunicación, asignó turnos. El sótano se transformó en un centro de operaciones, con mapas del pueblo clavados en las paredes y listas de incidentes ordenadas por fecha. No estamos aquí por venganza, les recordó Regina. Estamos aquí por justicia. Todo lo que hagamos debe ser legal, documentado e irrefutable. Vamos a construir un caso que no puedan enterrar ni negar. Vendrán con todo, advirtió Torres. Que lo intenten, respondió Regina. Esta vez estamos preparados. Esta vez estaremos juntos. A medida que avanzaba la noche, más personas llegaban. Madres cuyos hijos habían sido aterrorizados. Trabajadores que habían presenciado corrupción. Cada uno traía una pieza del rompecabezas. Un hilo de verdad para tejer en el tapiz de pruebas. El reverendo Thomas se movía entre ellos, ofreciendo palabras tranquilas de ánimo. Su cautela inicial se había transformado en un apoyo decidido. La iglesia ha guardado silencio demasiado tiempo, le dijo a Regina. Olvidamos que a veces la fe exige acción, no solo oración. Cerca de la medianoche, Regina subió las escaleras para tomar aire. Al salir, se detuvo en seco. El patio de la iglesia estaba lleno de gente, decenas de personas, cada una con una vela en la mano. Las llamas titilaban en la oscuridad como estrellas caídas a la tierra. La señora Johnson, dueña del restaurante local, estaba más cerca de la puerta. Oímos que se estaban reuniendo, dijo suavemente. Queríamos que supieran que ya no están solos. La luz de las velas iluminaba rostros de todas las edades y procedencias. Algunos le eran familiares, otros desconocidos. Pero todos compartían la misma expresión, una tranquila determinación. Una anciana del grupo de la iglesia de su madre se acercó, protegiendo su vela con manos nudosas. Tu madre estaría tan orgullosa, susurró, tan orgullosa de verte erguida. Regina permaneció en los escalones de la iglesia, rodeada por la suave luz de la solidaridad. El aire nocturno olía a cera y esperanza, y por primera vez desde la agresión, sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Esa gente, su gente, había encontrado su valor, su voz. Las velas ardían firmes en la noche inmóvil, cada llama una declaración silenciosa. Estamos aquí, estamos mirando, no volveremos a callar. Marcus yacía recostado en la cama del hospital, el rostro aún hinchado y amoratado. Tubos salían de sus brazos y un monitor cardíaco emitía pitidos regulares a su lado. A pesar de su estado, sus ojos estaban despiertos y alerta cuando Regina entró en la habitación. «Te ves terrible», dijo ella en voz baja, sentándose junto a la cama. «Deberías ver a los otros», gruñó Marcus, intentando sonreír, aunque el gesto se convirtió en una mueca de dolor. «Aunque, en realidad no los vi. Los cobardes me atacaron por la espalda». La mandíbula de Regina se tensó. «Averiguaremos quién lo hizo». «Ya sé quién dio la orden», respondió Marcus con voz débil pero amarga. «Las huellas de Donahue están por todas partes. No literalmente. Es demasiado listo para eso. Pero sus muchachos hicieron el trabajo». Una enfermera asomó la cabeza para revisar los signos vitales de Marcus. Cuando se fue, Marcus se movió con dolor en la cama y bajó la voz. «Antes de que me atacaran, escondí algo en el viejo mausoleo Peterson, en el cementerio Oak Hill». Regina se inclinó hacia él. «¿Qué unidad Flash?» «Todo lo que he reunido en los últimos 5 años», respondió. «Imágenes sin editar de las cámaras policiales, mostrando golpizas, grabaciones de audio de agentes presumiendo de plantar pruebas, registros financieros». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Pruebas de sobornos entre Donahue, el alcalde Cole y New Horizon Corrections». «¿La empresa de prisiones privadas?», preguntó Regina. Marcus asintió. «Les pagan por cada prisionero. Más arrestos significan más ganancias, y nuestros funcionarios locales se llevan una parte de cada contrato». Sus monitores comenzaron a pitar más rápido a medida que se agitaba. «Todo el sistema está amañado. Literalmente están ganando dinero metiendo a nuestra gente tras las rejas». Regina le puso una mano firme sobre el brazo. «Tranquilo.
Guarda tus fuerzas. Parte trasera del mausoleo, continuó Marcus con dificultad. Ladrillo suelto abajo a la derecha. Tuve que esconderlo rápido cuando noté que me seguían. Lo recuperaré, le aseguró Regina. Tú concéntrate en sanar. Ten cuidado, advirtió Marcus. Saben que tenía algo. Por eso vinieron por mí. Si encuentran esa memoria antes que tú, no la encontrarán. Regina salió del hospital por una puerta lateral vigilando las cámaras. Los veteranos que había reclutado ya habían detectado 3 coches policiales, sin distintivos vigilando el edificio, pero también habían establecido su propia contravigilancia. La camioneta del sargento Torres estaba estacionada cerca, lista para intervenir si era necesario. El cementerio estaba en silencio bajo el calor de la tarde. Regina caminaba con propósito, como quien visita una tumba, mientras escaneaba los alrededores. El mausoleo Patterson se alzaba sobre una pequeña colina, su fachada de mármol manchada por el tiempo. Se arrodilló como si rezara. Sus dedos encontraron el ladrillo suelto que Marcus había descrito. La memoria USB estaba allí, envuelta en plástico y escondida en lo profundo de la grieta. La guardó en el bolsillo justo cuando unos pasos crujieron sobre la grava cercana. «Rindiendo honores, general». La voz de Donahue resumaba falsa preocupación. Estaba bloqueando el camino, flanqueado por 2 agentes. «Mi madre está enterrada aquí», respondió Regina con calma, poniéndose de pie para enfrentarlo. ¿O ya olvidó que sus hombres profanaron su tumba? Terrible asunto, aquel vandalismo, dijo Donahue con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Aún sin resolver. Hablando de crímenes sin resolver, continuó. Estamos muy preocupados por la agresión al señor Reed. ¿Alguna idea de en qué trabajaba que pudiera provocar tanta violencia? Usted dígamelo, jefe. Parece tener teorías sobre todo lo demás en este pueblo. Donahue dio un paso más cerca. Solo intento mantener la paz, general, pero hay quienes parecen decididos a causar problemas, a desenterrar cosas que deberían quedarse enterradas. Su mirada se desvió hacia el mausoleo detrás de ella. Como el pobre señor Reed. Qué lástima lo que le pasó. Sí, dijo Regina. Una lástima todas las cosas que pasan en este pueblo. Pero nada permanece enterrado para siempre, jefe. Debería saberlo. Pasó junto a él sin apresurarse. Su voz la siguió. Algunas cosas deberían quedarse enterradas, general. Por el bien de todos. De vuelta en el sótano de la iglesia, Regina conectó la memoria USB a una laptop segura que le había proporcionado Torres. Horas de grabaciones desfilaron por la pantalla. Cámaras de patrulla mostrando a oficiales plantando pruebas, golpeando sospechosos, coordinando arrestos falsos. Grabaciones de audio capturaban conversaciones casuales sobre cuotas y sobornos. Hojas de cálculo detallaban pagos entre New Horizon Corrections y empresas fantasma propiedad de Donahue y Cole. Jasmine llegó, aún vestida con la ropa de la cárcel. Esos bastardos me retuvieron 3 días antes de dejarme pagar la fianza, escupió. Pero se equivocaron. Arresto falso significa que todo lo que hicieron se les va a volver en contra. Revisó los archivos, su mente de abogada clasificando cada violación. Esto es dinamita, corrupción policial, conspiración, violaciones de la ley RICO. Necesitamos investigadores federales que verifiquen la autenticidad de todo. Ya está hecho, dijo Regina. Llamé a algunos favores. Un equipo del Departamento de Justicia viene en camino, y tengo especialistas de inteligencia militar listos para autenticar las grabaciones. Los ojos de Yasmín brillaron. Una vez que se verifique, lo llevamos directamente a la Corte Federal. No hay jueces locales a los que puedan presionar o comprar, advirtió Regina. Intentarán detenernos. Que lo intenten, respondió Yasmín con voz de acero. Ahora tengo a la ACLU respaldándome, y todas las organizaciones de derechos civiles del Estado están mirando. No pueden hacernos desaparecer a todos. El teléfono de Regina vibró con una alerta de noticias. Ella la leyó en voz alta. El Pentágono anuncia una investigación formal sobre denuncias de mala conducta policial sistémica. Un comité especial examinará las acusaciones de corrupción y violaciones de derechos civiles. Está comenzando, dijo Yasmín en voz baja. No, corrigió Regina. Está terminando. Solo que ellos aún no lo saben. Por la ventana del sótano podían ver pasar patrullas a toda velocidad frente a la iglesia.
con las luces destellando. Los teléfonos sonaban mientras los medios nacionales empezaban a difundir la historia. El sistema cuidadosamente mantenido de corrupción que había gobernado el pueblo durante décadas estaba a punto de quedar expuesto a la luz del día. En la mesa, entre ellas, descansaba la memoria USB, su pequeña luz azul parpadeando con constancia. «Qué cosa tan diminuta», pensó Regina, «para cargar tanta verdad, tanto poder». Pero así llegaba el cambio, casi siempre. No con gestos grandiosos, sino con pequeños actos de valentía. Una unidad oculta, una verdad dicha en voz alta, una negativa a guardar silencio. El centro cívico hervía de tensión mientras cientos de personas llenaban el salón principal. Las cámaras de noticias cubrían la pared del fondo, sus luces rojas parpadeando como ojos vigilantes. Regina se sentó erguida en la mesa de testigos, su uniforme impecable a pesar del aire sofocante. Sentía el peso de todas las miradas, pero su entrenamiento militar mantenía su postura perfecta y su expresión serena. El jefe Donahue se recostaba con falsa calma en su asiento, el saco desabotonado, proyectando confianza despreocupada. A su lado, el alcalde Cole se ajustaba nerviosamente la corbata cada pocos minutos. Tras ellos, una fila de policías con rostros pétreos ocupaba el primer banco. Una demostración de fuerza en azul. El senador Harrison, presidente del Comité del Pentágono, golpeó el micrófono. «Esta audiencia queda abierta», su voz cortó los murmullos. «Estamos aquí para investigar denuncias de mala conducta policial sistémica, violaciones de derechos civiles y posible conspiración criminal dentro de las operaciones de las fuerzas del orden locales». Donahue se inclinó hacia el micrófono, hablando con fluidez calculada. «Senador, quiero dejar constancia de que estas acusaciones son completamente infundadas. La general Walker persigue una venganza personal tras una simple parada de tráfico que salió mal por su propio comportamiento agresivo. Regina no se inmutó ante la mentira. Lo había esperado. La misma negación ensayada que habían repetido durante años. Jefe Donahue, continuó el senador, ¿mantiene usted que sus oficiales actuaron correctamente durante el arresto de la general Walker? Absolutamente, respondió Donahue, con voz empapada de falsa sinceridad. Las grabaciones de las cámaras corporales, editadas para mayor claridad, muestran claramente. ¿Editadas?, interrumpió Regina con calma. Interesante elección de palabras, jefe. Asintió hacia el sargento Torres, ubicado al fondo del salón. Las pantallas sobre el estrado cobraron vida, mostrando múltiples ángulos de aquella noche. Comenzó a reproducirse el metraje sin editar. Los primeros jadeos surgieron cuando el video mostró a Regina, presentando tranquilamente su identificación militar. Luego, la brutal escalada. Los oficiales riendo mientras la tiraban al suelo, las patadas en las costillas, los insultos raciales claramente audibles, el sonido de teléfonos siendo destrozados y la voz del propio jefe por radio ordenando: «Limpien ese desastre». El rostro de Donahue se endureció. «Ese material está claramente manipulado. Está autenticado», replicó Regina sin alterarse, «por especialistas en inteligencia militar. Cada fotograma, cada pista de audio». Señaló un grueso archivador. «Incluye los metadatos que prueban cuándo y cómo su departamento alteró las versiones que entregaron a los medios». La mano del alcalde Cole tembló al alcanzar su vaso de agua. El sudor le perlaba la frente. Las pantallas cambiaron de nuevo, mostrando años de grabaciones de cámaras de patrulla. Las mismas palizas, oficiales colocando pruebas falsas, acoso coordinado. Cada clip con fecha, registro y verificación. «Pero esto va más allá de la brutalidad», continuó Regina. Sacó un conjunto de registros financieros que aparecieron ampliados en las pantallas. Estos documentos muestran coordinación sistemática entre funcionarios de la ciudad, el Departamento de Policía y la corporación New Horizon Corrections. Las pantallas se llenaron de hojas de cálculo, rastros de pagos, empresas fantasma, esquemas de sobornos. «Un sistema de cuotas», explicó Regina. Más arrestos significaban más prisioneros significaban más ganancias. Y ciertos funcionarios, sus ojos se fijaron en Cole, recibieron honorarios de consultoría,
muy generosos a través de cuentas en el extranjero. El rostro del alcalde se había puesto de un blanco fantasmal. La postura relajada de Donahue había desaparecido, reemplazada por una rigidez tensa. Todo eso es circunstancial, soltó el jefe, pero su voz ya no sonaba segura. Quizás esto lo aclare, respondió Regina. Reprodujo grabaciones de audio. La propia voz de Donahue hablando de sobornos. La risa de Cole sobre mantener las celdas llenas. Instrucciones para apuntar a ciertos vecindarios, ciertos grupos demográficos. El salón estalló en gritos de indignación. El senador golpeó su mazo pidiendo orden. «Hay más», dijo Regina, cuando el ruido comenzó a calmarse. El señor Marcus Reed, periodista local, fue brutalmente atacado después de descubrir estas pruebas. Tenemos el testimonio de los oficiales a quienes se les ordenó agredirlo. 2 policías uniformados se levantaron entre el público. «Estamos dispuestos a testificar sobre las órdenes directas del jefe Donahue», anunció uno. «Ya no vamos a encubrirlo». El rostro de Donahue se deformó de furia. «¡Traidores!». El único traidor aquí, la voz de Regina cortó su arrebato como una cuchilla. Es el hombre que traicionó su juramento de servir y proteger, que convirtió la aplicación de la ley en un negocio lucrativo basado en el sufrimiento humano, que ordenó violencia contra ciudadanos estadounidenses por atreverse a decir la verdad. Se volvió hacia él mirándolo directamente. «Usted no solo falló a esta comunidad, jefe, destruyó vidas deliberadamente por dinero, y fue demasiado arrogante para imaginar que alguien se atrevería a enfrentarlo». De pronto, el alcalde se puso de pie bruscamente. «No tuve elección», balbuceó. «Donahue amenazó a mi familia si no cooperaba». «¡Cállate, imbécil!», rugió Donahue, pero ya era demasiado tarde. La voz del senador retumbó sobre el caos. «Alguaciles federales, arresten a estos hombres». Agentes de traje oscuro avanzaron mientras los reporteros se levantaban de sus asientos, gritando preguntas. Los flashes de las cámaras parpadeaban como relámpagos. Donahue se levantó de golpe, tirando su silla, pero pronto se vio rodeado. El alcalde se desplomó, derrotado, mientras el clic metálico de las esposas llenaba el aire. «Jefe James Donahue, alcalde Richard Cole», anunció el principal alguacil. «Quedan arrestados por violaciones de derechos civiles, conspiración, manipulación de testigos y corrupción bajo el Estatuto Reico». Regina observó en silencio cómo los conducían fuera. Pudo ver el asombro en el rostro de Donahue, la incredulidad de que su reino cuidadosamente construido se derrumbara tan por completo, de que una mujer negra, a la que intentó humillar, pudiera derribarlo. Los reporteros se agolpaban más cerca, micrófonos en alto, preguntas superpuestas. «General Walker, ¿cómo se siente al ver que se ha hecho justicia? ¿Impulsará una reforma policial más amplia? ¿Qué mensaje tiene para otros departamentos que practican lo mismo?» Pero la atención de Regina estaba en la última fila del público. Las familias que habían perdido a seres queridos por la violencia policial, los sobrevivientes de golpizas, los testigos silenciados durante años. Sus rostros mostraban una mezcla de lágrimas y triunfo feroz. Para ellos, esto no se trataba solo de un jefe corrupto o de un alcalde comprometido. Se trataba de romper un sistema de opresión que había regido sus vidas durante generaciones. Las escalinatas del juzgado vibraban de energía. Los equipos de noticias se empujaban por un buen ángulo. Los camiones satelitales llenaban la calle, sus antenas apuntando al cielo, transmitiendo la historia a todo el país. Regina estaba de pie en el podio, su uniforme reluciendo bajo el sol de la tarde, mientras detrás de ella los agentes federales escoltaban esposados al jefe Donahue y al alcalde Cole hacia los vehículos que los esperaban. La multitud reunida crecía por minutos. Los teléfonos móviles grababan cada instante mientras la gente se volcaba sobre la calle principal, sus voces elevándose en cánticos unísonos. «¡Regina! ¡Regina! ¡Regina!». Regina aferró el podio, momentáneamente abrumada por la ola de apoyo. No eran solo vecinos del lugar. Habían venido personas de los pueblos cercanos, algunas desde horas de distancia, atraídas por la noticia de corrupción expuesta y justicia cumplida. «El sistema no falló hoy», proclamó Regina, su voz resonando en la plaza. «Los que lo corrompieron fallaron».
y ahora responderán por sus crímenes. Un estruendo de vítores sacudió el aire. Carteles se elevaron sobre la multitud. Gracias, General Walker. Justicia al fin. No más policías corruptos. Marcus Reed, aún moviéndose con cautela por sus heridas, filmaba todo con su cámara. Su periódico publicaría una edición especial esa misma noche, pero la historia ya era viral. Las cadenas nacionales interrumpían su programación habitual con cobertura en vivo. El gobernador Phillips subió rápidamente las escaleras del tribunal, rodeado de asesores. Su rostro era severo mientras tomaba el micrófono. A la luz de las revelaciones de hoy, declaró, anuncio una intervención inmediata del Estado sobre el Departamento de Policía Local. Se establecerá supervisión federal y comenzará de inmediato una revisión completa de todo el personal y los procedimientos. La multitud rugió de aprobación. El gobernador levantó las manos pidiendo silencio. Además, he ordenado al fiscal general del Estado que cree una fuerza especial. Cada caso manejado por este departamento en la última década será revisado. Cada denuncia de mala conducta será investigada. Y cada víctima de abuso tendrá su voz escuchada. Regina observó cómo la gente en la multitud se abrazaba, algunos llorando abiertamente. Años de miedo y silencio forzado se rompían como una presa. Una mujer avanzó entre el gentío. «¡Mi hijo!», gritó, la voz temblorosa. «Le plantaron drogas a mi hijo hace 3 años. Todavía está en prisión. A mi hermano también», se unió otra voz. «Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente durante el arresto». Más personas dieron un paso adelante, cada una con una historia de abuso, de vidas destrozadas por policías corruptos, historias que antes habían tenido demasiado miedo de contar. Jasmine Cole, recién liberada tras su arresto fraudulento, estaba de pie en las escalinatas del tribunal con un bloc de notas en la mano, apuntando nombres y detalles. «Vamos a presentar demandas colectivas», anunció con firmeza. «Cada familia afectada tendrá su día en los tribunales, y esta vez la justicia estará de su lado». Los ojos de la joven abogada brillaban con determinación mientras más personas hacían fila para hablar con ella. Antiguos víctimas silenciadas por amenazas, testigos intimidados al silencio. Todos venían, uno tras otro, listos para testificar. Regina sintió un toque suave en el brazo. Era la tía Lillian, con lágrimas deslizándose por su rostro curtido. «Tu madre estaría tan orgullosa», susurró. «Tan orgullosa». Las dos mujeres se abrazaron mientras las cámaras destellaban a su alrededor. Regina pudo sentir a su tía temblar. «Tenía tanto miedo por ti», admitió Lillian. «Pero tenías razón. A veces hay que mantenerse firme y luchar». Marcus se acercó cojeando, con la cámara colgando del cuello. «La Associated Press va a publicar toda mi investigación», dijo. «Cada detalle, cada documento. Se acabó el encubrimiento de la verdad». En la calle, la multitud había empezado a cantar un viejo himno de los derechos civiles que puso la piel de gallina a Regina. «Ain't gonna let nobody turn me around, turn me around». Las voces se alzaron, fuertes y claras. El reverendo Thomas apareció, abriéndose paso entre la gente. Lo dejaron pasar y subió lentamente los escalones, su rostro envejecido iluminado por una sonrisa. «La iglesia abrirá sus puertas esta noche», anunció. «Para rezar, para sanar, para unirnos como comunidad». Regina asintió, recordando cómo alguna vez él le había pedido que guardara silencio. Ahora sus ojos le transmitían un mensaje distinto: respeto, y quizás una pizca de vergüenza por sus antiguos temores. El sol de la tarde se inclinaba sobre la plaza cuando más personas comenzaron a llegar. Camiones de comida se instalaron para alimentar a la creciente multitud. Los niños jugaban en el césped del tribunal, mientras sus padres compartían historias de supervivencia y esperanza. La atmósfera había cambiado, de protesta a celebración, de rabia a posibilidad. Helicópteros de noticias sobrevolaban el lugar, captando imágenes aéreas de las masas reunidas. Las redes sociales estallaban con hashtags como Tracks Justice, In Dixie, General Walker Strong, Corrupt Cops Down. Regina observaba todo desde los escalones del tribunal, de pie entre su tía y su viejo amigo. Por primera vez desde su regreso, el peso del dolor y la ira se levantó de sus hombros.
La muerte de su madre la había traído de vuelta, pero algo mucho más grande la había mantenido allí. Un llamado a librar una última batalla. No con armas, sino con verdad y valentía. Los cánticos seguían extendiéndose entre la multitud. Regina, Regina, Regina. Pero ella ya no escuchaba su nombre. Miraba los rostros entre la gente, jóvenes y mayores, negros y blancos. Algunos los reconocía de su infancia. Otros habían viajado kilómetros para estar allí. En sus ojos vio algo que nunca antes había visto en ese pueblo. Esperanza. La tía Lillian apretó su mano. Lo lograste, niña. De verdad lo lograste. Marcus tomó una última foto y bajó la cámara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Regina miró el mar de rostros frente a ella y sintió por fin una profunda paz interior. Su uniforme ya no se sentía como una armadura, sino como un recordatorio del juramento que había hecho. Proteger y servir. Un juramento que la había traído de vuelta al lugar donde la verdadera lucha por la justicia la había estado esperando todo ese tiempo. La brisa otoñal agitó los árboles que rodeaban el cementerio, llevando consigo el dulce aroma de flores frescas. Regina se detuvo ante la lápida restaurada de su madre, ahora adornada con incontables ramos traídos por los vecinos. El mármol brillaba, limpio de los insultos que alguna vez lo habían mancillado. Rosas rosadas, lirios blancos y lirios morados formaban un arco iris de colores sobre la piedra gris. Casi 200 personas se reunieron en respetuoso silencio. Algunos sostenían pequeñas banderas estadounidenses, otros los programas de la ceremonia entre las manos. La tía Lillian se sentaba en una silla plegable de la primera fila, su cabello plateado movido por el viento, secándose los ojos con un pañuelo. Marcus Reed, que aún caminaba con una ligera cojera pero se fortalecía día a día, se movía entre la multitud tomando fotografías. Su cobertura periodística sobre la caída del departamento de policía le había valido una nominación al Pulitzer. Jasmine Cole estaba cerca, elegante con un traje negro, revisando las notas para las demandas colectivas que ya avanzaban en los tribunales. Regina ajustó la chaqueta de su uniforme, asegurándose de que cada medalla y cada cinta estuvieran perfectamente alineadas. Había elegido usar su uniforme de gala completo aquel día, en honor tanto a su servicio militar como a la memoria de su madre. Los botones de bronce captaron la luz de la mañana cuando se adelantó hacia el pequeño podio que habían instalado. Mi madre enseñó tercer grado en esta ciudad durante 37 años, comenzó Regina, su voz clara extendiéndose por todo el cementerio. Creía en la educación, en elevar a la comunidad, en luchar contra la injusticia con conocimiento y dignidad. Cuando le dije que quería unirme al ejército, me respondió: «Solo una cosa, hija, donde quiera que sirvas, hazlo con honor». Un murmullo de aprobación recorrió el público. Muchos de los presentes habían sido alumnos de la madre de Regina y recordaban su fuerza serena y su determinación silenciosa. Los últimos meses han dejado al descubierto heridas profundas en nuestra comunidad, continuó Regina. Heridas que se infectaron porque la gente buena tuvo miedo de hablar. Heridas que los poderosos quisieron mantener ocultas. Pero las heridas no sanan en la oscuridad. Necesitan luz, verdad y el cuidado adecuado. Hizo un gesto hacia un cartel grande que mostraba planos arquitectónicos. Por eso hoy anuncio la creación de la Fundación Justicia Walker. Hemos asegurado financiamiento y apoyo de organizaciones nacionales de derechos civiles, grupos de veteranos y donantes privados. Nuestra misión es combatir los abusos sistémicos y garantizar la igualdad ante la ley. El público estalló en aplausos mientras Regina explicaba los planes de la fundación. Un centro de asistencia legal ofrecería representación gratuita a víctimas de mala conducta policial. Un programa de becas ayudaría a los hijos de padres encarcelados. Juntas comunitarias de supervisión monitorearían a las fuerzas del orden locales. Programas de formación enseñarían a los ciudadanos sus derechos y cómo documentar abusos. Pero esta fundación no se trata solo de luchar contra lo que está mal, dijo Regina. Se trata de construir algo mejor. Mi madre creía en el potencial de esta ciudad. Veía más allá de sus defectos. Veía lo que podía llegar a ser. Hoy empezamos a hacer realidad su visión. El reverendo Thomas se adelantó para ofrecer una oración. Su voz tembló con la emoción mientras pedía bendición y guía. La multitud inclinó la cabeza.
muchos tomándose de las manos a través de líneas raciales que antes parecían imposibles de cruzar. Jasmine Cole subió al podio a continuación, anunciando que su bufete se asociaría con la fundación. Ya hemos identificado más de 300 casos que necesitan revisión, dijo. Personas condenadas injustamente, denuncias de uso excesivo de la fuerza ocultas, familias destrozadas por una policía corrupta. La fundación nos ayudará a luchar por cada uno de ellos, dijo Regina. Marcus compartió la noticia de que otros pueblos se habían puesto en contacto, inspirados por su éxito. Lo que pasó aquí se está extendiendo, explicó. Comunidades de todo el sur se están levantando, exigiendo rendición de cuentas. La Fundación Walker los ayudará también. La oficina del gobernador Phillips había enviado a un representante que prometió apoyo estatal al trabajo de la fundación. Varias corporaciones anunciaron programas de donaciones equivalentes. Pero los momentos más conmovedores vinieron de los propios residentes del lugar, que dieron un paso al frente para ofrecer compromisos personales. No tengo mucho, dijo un anciano que había perdido a su nieto por la violencia policial. Pero donaré $10 al mes para que esto siga adelante. El grupo juvenil de mi iglesia se ofrecerá como voluntario, propuso un joven pastor. Me jubilo el año que viene, anunció una maestra de secundaria blanca. Daré clases gratuitas en el programa extraescolar de la fundación. Uno por uno, la gente fue acercándose, ofreciendo lo que podía: dinero, tiempo, habilidades, espacio. Una comunidad que empezaba a reconstruirse, decidida a evitar que la injusticia volviera a repetirse. Regina observó todo con el corazón rebosante. Pensó en aquella noche en la celda, en lo sola que se había sentido. Ahora estaba rodeada por cientos de personas que habían encontrado su voz, su valor, su poder para cambiar las cosas. La tía Lillian se unió a ella en el podio y le puso una mano en el brazo. Juntas develaron una pequeña placa de bronce que se colocaría en el edificio de la fundación. Llevaba grabada una cita del ideario de Regina. La educación ilumina el camino hacia la justicia. La ceremonia llegó a su fin justo cuando el sol rompió entre las nubes que amenazaban con lluvia desde temprano. Una luz dorada bañó a la multitud reunida, haciendo brillar las lágrimas en muchos rostros. Regina se mantuvo erguida y orgullosa frente a la tumba de su madre, ahora un lugar de honor en lugar de vergüenza. Tocó el mármol frío de la lápida, dejando que sus dedos recorrieran el nombre grabado. El dulce aroma de las flores llenó el aire mientras más personas se acercaban para dejar sus ramos, añadiéndolos al creciente altar. Cada flor representaba una historia, una esperanza, un compromiso con el cambio. Regina alzó la cabeza, sintiendo el calor del sol sobre su rostro. A su alrededor, la comunidad que antes se había apartado por miedo, ahora permanecía unida por un propósito común. Pensó en todas las batallas que aún quedaban, en el trabajo que aún debían realizar, pero por primera vez supo con absoluta certeza que tendrían éxito. Esta vez, susurró, ganamos. Espero que hayas disfrutado esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he seleccionado personalmente 2 historias que creo que te encantarán. Que tengas un excelente día.